Bueno, muchas gracias por la invitación, Ángela, Alejandro y todos. Muy buenos días. Es siempre un placer para mí estar acá y de verdad tengo mucha alegría estar con ustedes. Bueno, la idea es compartir la complejidad de la protección para enfermedad meningocócica. Yo que voy a hacer con ustedes es presentar un poco de lo que aprendemos con el desarrollo de las vacunas meningocócicas, qué lecciones hemos aprendido con estas vacunas en términos de salud pública y compartir con ustedes un poco de las novedades que existen. Creo que una de las vacunas no todavía está licenciada acá en Argentina, que son las vacunas proteicas. Ya la tenemos en Europa licenciadas e implementadas. En Brasil ya la tenemos en el mercadeo privado y creo que ustedes en breve tendrán también acá. Entonces, compartir con ustedes lo que aprendemos con esas vacunas meningocócicas. El primer punto es que debemos nos recordar que el meningococo es dividido en serogrupos y son 12 serogrupos que tenemos. Y la protección conferida por las vacunas polisacarídicas conjugadas, que son las que tenemos hoy, por ejemplo, acá en Argentina, son vacunas que generan protección serogrupo específica. O sea, si usted recibe la vacuna para meningococo C, genera protección para el C, sin protección cruzada, porque estas vacunas utilizan la cápsula polisacarídica del meningococo. Esa es una enfermedad peculiar, al contrario de lo que hemos hablado con gripe o con VPH, que son infecciones comunes con altas tasas de incidencia. Alejandro y Héctor han hablado con nosotros con tasas de incidencia como que 150 por 100.000. Para enfermedad meningocócica es distinto. Las tasas de incidencia en general son por debajo de un caso por 100.000 habitantes por año. Pero a pesar de bajas tasas de incidencia, lo que genera siempre mucha gana de prevenir esta infección es sus elevadas tasas de letalidad y su gravedad. La mayoría de los casos ocurren en niños previamente sanos. Más de 90% de los casos de enfermedad meningocócica ocurren en niños que eran previamente sanos y que al empezar el desarrollo de la enfermedad, muchas veces en poco menos de 12 horas están en una unidad de terapia intensiva, y aquí comparto con ustedes algunos casos de mi hospital e incluso para mostrar las secuelas que estas infecciones pueden generar, como por ejemplo este chico que tuvimos que amputar las dos extremidades. Entonces, lo que genera siempre mucha gana de prevenir es su imprevisibilidad, sus elevadas tasas de letalidad y la chance de secuelas en los que sobreviven. Un punto que quería compartir con ustedes que creo que es muy importante para entendermos cómo utilizarmos esas vacunas es el concepto de carriage, de portación. Entonces, hoy conocemos de manera muy buena que las mayores tasas de incidencia de portación ocurren en adolescentes y adultos jóvenes. Eso es distinto de neumo, eso es distinto de hemófilos. Neumo y hemófilos, las mayores tasas de incidencia de enfermedad y de portación ocurren en los mismos rangos etarios, o sea, niños pequeños. Entonces, si nosotros logramos introducir vacuna de neumo o vacuna de hemófilos, como ha demostrado Ángela, con elevadas tasas de cobertura en la población, nosotros tenemos oportunidad de bajar tasas de incidencia y bajar tasas de portación. Eso genera la posibilidad de inmunidad indirecta. Pero con meningo es distinto y ese es el primer desafío. Las mayores tasas de incidencia ocurren en niños pequeños. Entre tanto, las mayores tasas de incidencia de portación ocurren en adolescentes y adultos jóvenes. Por tanto, tengan esta información en mente cuando hablaremos a seguir de lo que se pasó con los programas de inmunización para que ustedes entiendan con clareza. Bueno, la primera pregunta que hago a ustedes dice respecto a Argentina.
¿Cuál entre las siguientes opciones mejor describe las características de la epidemiología actual de la enfermedad meningocócica acá en Argentina? Predominio del serogrupo W y incidencias más altas en adolescentes, predominio del serogrupo W, pero incidencias más altas en niños pequeños, predominio del serogrupo B, con incidencias en niños pequeños, serogrupo W, pero incidencias más altas en ancianos, en adultos por arriba de 60 años, o predominio del B, pero incidencia más alta en adolescentes. Por favor, voten. Sabes que en Brasil hacemos este tipo de votación también, pero tenemos una música que se queda ahí. Y el disertante tiene que bailar en cuanto esperamos la votación. No falta la música, Marco. Siempre hay que aprender algo. Bueno, ustedes han votado serogrupo W, ¿no? Les voy a mostrar a ustedes lo que se pasa. La respuesta correcta es el serogrupo B, hoy en Argentina es el número 1. Sí. Y acá ustedes pueden mirar lo que hablo. Miren cómo es cambiante la distribución de serogrupos en Argentina. Ustedes tenían el C, y cuando ustedes tenían el C, nosotros teníamos el B. Y ahí ustedes migraron para el B. Cuando ustedes migraron para el B, nosotros tuvimos el C. Y después ustedes empezaron el W, que en Brasil nunca fue muy importante. Pero miren ustedes, hay un cambio. Y en los últimos 2 años en Argentina, el B reasumió el puesto de número 1 acá en Argentina. Entonces, los últimos datos de ustedes demuestran el B como el principal. Y las mayores tasas de incidencia, por supuesto, en niños pequeños. Entonces, es muy cambiante. Yo siempre hago un chiste, es como el turismo de Brasil y Argentina. En un año, nosotros paulistas invadimos Bariloche. En el año siguiente, ustedes invaden Florianópolis y vamos cambiando con esto. La lástima es que después de Dilma, nosotros no vamos ni a la esquina porque no tenemos plata más. Bueno, lo que quería compartir con ustedes de verdad es las lecciones aprendidas con las vacunas meningocócicas. Entonces, yo voy a mostrar a ustedes programas de inmunización de meningo con ketchup. ¿Qué es un ketchup? Ketchup es el término que los ingleses utilizaron para denominar una campaña de vacunación que, aparte de elegir un rango etario, elige también las cohortes de niños y adolescentes y las vacunan de una vez sola a los niños y los adolescentes, por ejemplo, de 1 hasta 20 años. Los ingleses han hecho eso cuando introdujeron la vacuna de meningo y vacunaron a todos los rangos etarios de 0 hasta 19 años. Y fíjense ustedes lo que se pasó acá en rojo. Acá las tasas de incidencia y aquí cuando empezó la vacunación. Fíjense ustedes si despencó muy rápidamente las tasas de incidencia y la enfermedad por serogrupo C en estos rangos etarios se dizimó. En un año no había casi más casos en los rangos etarios vacunados. Pero fíjense ustedes lo que se pasó en los rangos etarios no vacunados, o sea, los adultos por arriba de 20 años, acá en amarillo. Eso es lo que hablamos de herd immunity o inmunidad indirecta. Perciben ustedes que 1 año o 2 después de la vacunación, las tasas de incidencia por arriba de 20 años, que eran grupos etarios no vacunados, despencaron. ¿Cuál es la explicación para eso? Al vacunar adolescentes, ellos incluyeron en la vacunación los responsables por portación. Entonces disminuyó la transmisión del patógeno en la comunidad y con eso lograron éxito en controlar la infección en grupos etarios no vacunados. Eso es muy importante. Es lo que obtuvimos con neumo o con hemófilos, pero solamente vacunando niños pequeños. Pero con meningo tenemos que incluir estos rangos etarios para lograr estos impactos. Acá lo que se pasó ahí con UK, mírense ustedes para serogrupo C, rápidamente se pasó una disminución. Acá impacto en Holanda. Holanda solamente vacunó por arriba de 1 año. Exactamente, no vacunaron por abajo de 1 año, no vacunaron niños.
por debajo de un año. Pero a pesar de no vacunar niños por debajo de un año, miren ustedes, 3 años después de la vacunación, la eficacia de disminución de enfermedad por debajo de un año. 95% de disminución de casos por debajo de un año que eran niños no vacunados, fruto de inmunidad indirecta al vacunar con elevadas coberturas niños y adolescentes. Los africanos han hecho el mismo con la vacuna de A. Meningococo A es el gran vilón en África, en el cinturón africano de África. Y ellos han desarrollado una vacuna para meningococo A conjugada y vacunaron todos los africanos de los países del cinturón africano de 1 hasta 23, 24 años. Y con eso, miren, acá es prevacuna, lo que se pasaba en África con millares de casos de enfermedad, y aquí lo que se pasó en el primer año después de la vacunación, un control absoluto de los casos de enfermedad por serogrupo A, y ellos tampoco vacunaron niños por debajo de un año, pero lograron controlar la infección incluso en este rango etario. Al revés de los países europeos, 2 países acá en América Latina tienen programa de vacunación para meningococo. Y los 2 países son mi país, Brasil, que fue el primer país a introducir, y después Chile también ha introducido la vacuna. Pero al revés de los países europeos, nosotros introducimos la vacuna sin programas de catch-up, solamente vacunando los rangos etarios a donde teníamos mayores tasas de incidencia. Y esta decisión fue baseada en costo, porque no teníamos como, en Brasil tenemos 3 millones de cohorte de niños nacidos al año, entonces vacunar los brasileños de 1 hasta 20 años, o de 2 hasta 18 años, por ejemplo, significarían 60 millones de dosis, y la opción fue no hacer el catch-up. Entonces, no haciendo, ¿qué se espera en tales situaciones? Rápida disminución de las tasas de incidencia en ambos grupos, vacunados y no vacunados. No se observa impacto ningún. Reemplazo de serogrupos, impacto en grupos de edad vacunados y carencia de impacto temprano en grupos no vacunados o impacto solamente en grupos de edad no vacunados. Por favor, voten. Bueno, la respuesta correcta es impacto en grupos de edad vacunados y carencia de impacto temprano en grupos no vacunados. Y voy a mostrar a ustedes por qué. Entonces, Brasil, como yo he dicho, teníamos el serogrupo C. Miren ustedes, como 80% de los casos en 2010. Y empezamos una vacunación con 2 dosis de meningo C en el primer año de vida, con un booster a los 12 meses. Sin catch-up. No hicimos catch-up en Brasil, por las razones que yo he compartido con ustedes. Y las coberturas en niños fueron muy buenas, más de 90% de cobertura en niños por debajo de 2 años después de la vacunación de meningo C. Pero fíjense acá en los datos de impacto. En amarillo ustedes tienen las tasas de incidencia pre-vacunales de 2008 a 2010. En rojo, azul, etcétera, las tasas de incidencia en el primer año después de la vacuna, segundo año, tercer año y cuarto año. Y acá por rango etario, acá son los niños por debajo de un año, 1 a 2, 2 a 3, hasta los ancianos. Fíjense ustedes, los niños vacunados en el primer año, que fue 2011, solo hubo impacto en los debajo de un año y debajo de 2 años. Por arriba de 2 años, fíjense ustedes, ningún impacto, incluso aumentó la tasa de incidencia en algunos rangos etarios. Cuando miramos 2012 y ahí caminamos para acá, a donde no tenemos niños vacunados, el mismo fenómeno se pasó 2013 acá y 2014 acá. O sea, observamos casi nada de impacto en los años inmediatamente siguientes a la introducción de la vacuna en niños no vacunados. Claro, en los rangos etarios vacunados tuvimos una disminución significativa de casos.
Ese es un estudio de portación que nosotros hemos hecho en Campinas y que demostró que en adolescentes, 2 años después de la introducción de la vacuna, eso es 2012, este estudio, teníamos como que 10% de los adolescentes con portación de meningo, eso en escuelas públicas y privadas, y el principal serogrupo era serogrupo C, acá en rojo, mostrando que el patógeno seguía siendo transmitido en la comunidad. Bueno, lo que se pasó es que este año decidimos finalmente incorporar una dosis de refuerzo en adolescentes de 9 hasta 13 años con meningo C, y con eso esperamos lograr un impacto más importante de la vacunación. Lo que se pasó en Chile. Chile, acá cerca de ustedes, ha empezado en 2012, a ejemplo de Argentina también, con incremento del serogrupo W. Tuvieron casi el doble de tasas de incidencia, y el serogrupo W, que no era casi nada en 2010, empezó a aproximadamente 100 casos al año. Acá lo que se pasó en Chile, en azul el serogrupo W. Ellos han decidido poner la vacuna tetravalente conjugada, porque era serogrupo W, y vacunaron todos los niños de 9 meses hasta 5 años. Por arriba de 9 meses, porque es la edad mínima que ellos tenían en aquel momento para utilizar vacunas conjugadas tetravalentes. Aproximadamente 1 millón de chilenos, de niños chilenos fueron vacunados con excelente cobertura, y 2 años después empezaron con una vacunación de una sola dosis al año de vida. Entonces, cuando el niño completaba 1 año de vida, vacunaban. Vamos a ver lo que se pasó en Chile, y hoy ya tenemos 5 años del programa de Chile. Tengan ustedes en cuenta que en Reino Unido, con 2 años de programa, ya tenían un control absoluto de la enfermedad. Y esas son las tasas de incidencia en Chile. Acá, por debajo de 1 año, fíjense ustedes que eso es 2016, son casi las mismas tasas de antes, o sea, casi ningún impacto en Chile. Han incluso incrementado en los 2 primeros años después de la vacunación. Acá, los niños incluidos en la vacunación, ahí sí obtuvieron un impacto, y los rangos etarios por arriba de 5 años, impacto 0 en el programa de vacunación. Cuando miramos solamente casos de W, y yo he ingresado en el site del Ministerio de Salud de Chile, aquí empezó la vacunación. Fíjense lo que se pasó 5 años después del programa ter sido incorporado en Chile. El número de casos en 2016 fue inclusive mayor que el número de casos en 2012. Tampoco los chilenos hicieron programas de catch-up, lo que significa que el meningococo sigue siendo portado y sigue siendo transmitido en la comunidad. Bueno, el último que quería compartir con ustedes son las novedades. Las novedades es que tenemos hoy licenciadas en el mundo vacunas para el B. El B es peculiar porque la cápsula de B es muy similar a nuestro tejido neural embrionario, lo que significa decir que no hay vacunas polisacarídicas para el B, porque si hacemos una vacuna polisacarídica, por supuesto que esta vacuna puede generar cross-reaction con anticuerpos y hacer problemas de autoinmunidad. Entonces, lo que hemos tentado a lo largo de los últimos años fue identificar antígenos que se expresen en la superficie del meningococo, pero antígenos proteicos que no sean la cápsula polisacarídica. Al final, logramos licenciar hoy 2 vacunas que están licenciadas en Europa, en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica que utilizan esta técnica. Una de estas vacunas que tenemos hoy en América Latina, en Brasil, utiliza 4 antígenos expresos en la superficie. Yo voy a mostrar más adelante a ustedes. Y hago una pregunta ahora. ¿Cuál de las siguientes opciones son características de las nuevas vacunas recombinantes proteicas contra el serogrupo B? No están licenciadas en niños, alto impacto en la prevención de portación, la vacuna induce memoria inmunológica que genera protección a largo plazo en los vacunados, la vacuna
ha demostrado ser segura y efectiva en control de brotes, eso se pasó en otros sitios, y en el uso rutinario. Y quinta, induce protección serogrupo específica, o sea, genera protección solamente para el B. Por favor, voten. Esta es dura, esta pregunta, ¿eh? Porque esto es nuevo para ustedes. Y hay muchos datos nuevos. Y tampoco las industrias que desarrollaron esas vacunas sabían. Bueno, la mayoría acertó, ¿eh? La respuesta correcta es la 4. Ela fue segura y fue efectiva en control de brotes y en control rutinario. Voy a compartir con ustedes estos datos. Entonces, la idea es que la vacuna contemple 4 antígenos proteicos, FHBP, NADA, NHBA y el PORA, el OMV. Lo que significa decir que, por ejemplo, si una cepa de meningococo que, por ejemplo, circula acá en Argentina y es el clon que genera casos de serogrupo B acá en Argentina, comparte por lo menos un de los antígenos con el antígeno que está en la vacuna y lo expresa de manera significativa, significa que podemos tener expectativa de protección a utilizar esta vacuna. Pero si acá en Argentina, por ejemplo, tenemos una cepa de B que no comparte ningún antígeno con esos antígenos que están expresos acá en la vacuna, o sea, el FHBP es distinto, el NADA es distinto, el NHBA es distinto y el OMV es otro, eso puede se pasar, la protección generada será probablemente 0 con esta vacuna. Entonces, la protección es baseada en tener o no en las cepas que circulan antígenos compartidos con los antígenos que están en la vacuna. No sé si fui claro, pero eso es clave para entender. Bueno, nosotros hemos hecho en algunos países del mundo, pegamos las cepas de B, por ejemplo, Malbran acá en Argentina o los hospitales pegan las cepas de B, envían al laboratorio para chequear si las cepas de B acá expresan o no los antígenos de la vacuna. Hemos hecho eso en Brasil. Y en Brasil, nuestros meningococos B, 80% de ellos están con expresión de antígenos que se incluyen en esta vacuna. Esto ha sido hecho en Estados Unidos y varios países de Europa. Creo que hay datos de Argentina, pero no fueron todavía publicados. Pero ustedes han hecho este estudio o están desarrollando este estudio. Hay una otra vacuna. Esta vacuna que hablé es de GSK y hay una vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer está licenciada solamente por arriba de 10 años y tiene solamente el FHBP, pero tienen FHBP de las 2 subfamilias. Entonces, este FHBP es un antígeno que está presente en casi todas las cepas virulentas de meningo y los meningos expresan uno u otro de los FHBP. Y para terminar, mostrar a ustedes lo que se pasó en el real world, o sea, experiencias que ya tenemos con estas vacunas. Essas vacunas foram utilizadas em Estados Unidos em vários brotes de meningococo B nos últimos 2 anos. Brotes em universidades grandes, como, por exemplo, foi a Universidade de Buenos Aires ou de São Paulo, com 20.000, 30.000 estudantes que tinham brotes por sorogrupo B. E eles utilizaram a vacuna. E a vacuna foi efetiva para o controle de brotes. Depois de vacunar esses universitários, eles interromperam o brote de meningococo B nessas universidades. Essa é uma publicação de Clinical Infectious Diseases, foi publicado há 2 semanas e é a experiência de Canadá, em uma província muito linda que está acá. Eu não sei como se pronuncia isto em francês, mas algo como que Lac-Saint-Jean, em Canadá, em Quebec. E eles tinham umas taxas de incidência que eram 10 vezes as taxas de incidência de Canadá. Y empezaron con la vacunación con la vacuna 4-7B y vacunaron todos los habitantes de este vilarejo de 2 meses hasta 20 años, con 90% de cobertura. Y las tasas de incidencia disminuyeron 92% en los rangos etarios vacunados y 70% en rangos etarios no vacunados, por arriba de 20 años.
Eso es otra publicación. Estas publicaciones de Emerging Infectious Diseases, también esta semana, en New Jersey, en Estados Unidos. Hubo 2 casos de meningococo B en una universidad y ellos decidieron poner la vacuna, pero no sabían si ponían la vacuna de Glaxo o la vacuna de Pfizer. Lo que hicieron, pegaron las cepas de meningococo B y chequearon si ellas compartían los antígenos con la vacuna de Glaxo o con la vacuna de Pfizer. Y vieron que el FHBP en la cepa no era el mismo FHBP de la vacuna de Glaxo, pero tenía similaridad con la vacuna de Pfizer. El PORA, el NHBA y el NADA tampoco compartían. Y eso han decidido poner la vacuna de Pfizer. Impacto e importación son las 2 últimas informaciones que quería compartir con ustedes. Desafortunadamente, los impactos de portación con las vacunas proteicas no son buenos. Hay 2 datos publicados en la literatura, uno con la vacuna de Glaxo, que es un impacto muy tímido en importación, y que es un paper publicado agora, 15 de abril, en Clinical Infectious Diseases, que fue un estudio transversal hecho con la vacuna de Pfizer, con 3 dosis de la vacuna y campañas. Y lo que ellos identificaron es que no hubo impacto en disminución de portación para B a lo largo de un año de seguimiento de universitarios vacunados. UK introdució la vacuna y fíjense, estén atentos, por eso tiene mucho que ver con ustedes. UK introdujo la vacuna de meningo B para niños en 2 dosis más una en lactantes y han ponido la vacuna de ACWY para adolescentes, porque ellos, a ejemplo de ustedes en Argentina y Chile, también observaron un incremento de casos de W y es exactamente la misma cepa que está acá en Sudamérica. Es la cepa sudamericana que hay en Brasil, Argentina y Chile y es la misma cepa que está ahí en Reino Unido. Y ese es el primer dato en el mundo de impacto de la vacuna de B. Impacto en niños pequeños. Comparando con un periodo prevacunal, no sé si ustedes pueden mirar acá, ellos observaron una reducción de 50% de las tasas de incidencia de enfermedad por meningococo B y hicieron un estudio caso control y aquellos niños que tenían pelo menos 2 dosis de vacuna hubo una efectividad de 80% para prevención de enfermedad por meningococo B. La emergencia de serogrupo W en UK ha generado este reemplazo de la vacuna de C con ACWY en adolescentes. Y esto es lo que se ha publicado, va a ser publicado en julio, pero está ahead of print en Emerging Infectious Diseases, muy interesante para ustedes. Datos de W, Y y B en Inglaterra entre universitarios, entre estudantes que terminaron la escuela y ingresaban en la universidad. La cobertura de ACWY en estos rangos etarios fue de 37%. Durante los primeros 12 meses de la vacunación ACWY, ellos observaron una 70% de disminución de las tasas de enfermedad por sorogrupo W en estos grupos etarios vacunados. Ningún caso en adolescentes vacunados y una efectividad de 100%. Pero acá, es la última información que tengo para ustedes. Miren con atención este gráfico. Eso aquí es distribución de casos de W en Inglaterra. Acá, menores de 1 año, 1 a 4, 5 a 14, 15 a 19 años. Acá fueron los niños vacunados. Los adolescentes vacunados, acá en rojo es el año que se empezó la vacunación y en amarillo el primer año después de la vacunación. ¿Qué observamos? Disminución de casos en 2 rangos etarios. Por supuesto, en los vacunados, pero disminución en lactantes. Sin disminución en los otros rangos etarios, que incluso aumentaron la incidencia. Pero mi última y provocativa cuestión es esa para ustedes. 1 año después de la implementación del nuevo programa de vacunación del Reino Unido,
MEN-B en niños y ACWY en adolescentes, se observó una significativa reducción de casos de W en niños y en adolescentes. ¿Cuál fue el probable mecanismo? Fluctuación natural de casos, efecto rebaño de la aplicación de tetravalente en adolescentes, protección cruzada generada por la vacuna de B, que es una vacuna proteica, introducción de influenza en niños pequeños o vigilancia inadecuada de los ingleses. Por favor, voten. Es la última. Es una provocación y yo estaba seguro que ustedes ingresarían en esta respuesta. En verdad, no es esta la respuesta correcta y voy a explicar para ustedes por qué. Fíjense ustedes, si fuera inmunidad de rebaño, lo que se pasaría es que observaríamos disminución en los otros rangos etarios también, pero solamente observamos en niños por debajo de 1 año. ¿Qué se pasó en los niños por debajo de 1 año? Ellos recibieron la vacuna de B. Y, ¿te acuerdan? La vacuna de B es una vacuna proteica. Y los antígenos pueden se expresar no solamente en cepas de B, pero se pueden expresar en cepas de C, de W y etc. Y este es un estudio que ha sido hecho con la cepa de W en niños vacunados con B. Y para niños vacunados con B se genera una expectativa de protección para el serogrupo W, porque comparte antígenos con los antígenos que están en la vacuna de B. Y con eso termino mi presentación. Es el primer dato. Con eso tenemos mucho que aprender y muchas gracias por la invitación.